Esta charla Perdóneme, está es larga. larguita. Que hagámosle. Listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué más, profe? Más profe, bien. Hola. ¿Cómo vamos? Parce, buenos días, qué rico verlo por acá. Aquí estaremos, profe. Gracias por la invitación y Andrés también. Hágale, pelado. Profe, nada, bueno, entonces, unos días vamos a hablar del manejo posquirúrgico de la trabeculectomía y de sus complicaciones. Entonces, iniciamos con las fases de la cicatrización. Vamos a pasar rapidito por acá. Vamos a empezar con la fase inflamatoria que inicia inmediatamente luego de la lesión conjuntival, en la cual hay una formación del coágulo, activación de citoquinas inflamatorias, aparecen los factores de crecimiento, hay migración de células polimorfonucleares y macrófagos y hay proliferación de fibroblastos. Luego sigue la fase proliferativa, en la cual hay síntesis y deposición de matriz extracelular con migración de metaloproteinasas de matriz. Se forma el tejido de granulación, hay angiogénesis y empieza a haber contracción de la herida. Y posteriormente en la fase de remodelamiento ya hay síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos que están activos. Debe haber un equilibrio pues, entre la síntesis y la degradación, y las metaloproteinasas modulan un poco la angiogénesis. En este estudio de esteroides prequirúrgicos para disminuir esta inflamación posterior a la cirugía, les dieron a los pacientes ketorolaco y fluorometalona 30 días antes del procedimiento y encontraron que esos medicamentos antiinflamatorios, sobre todo más la fluorometalona, podía disminuir la aparición de la falla de la ampolla, disminuía la necesidad de las intervenciones adicionales como el nibbling, aquí lo vemos en estos recuadros, y también disminuía la administración de los medicamentos para reducir la presión intraocular, como vemos acá. Ya para entrar a la evaluación de la ampolla, se debe hacer de acuerdo a estas características morfológicas. Perdón, una preguntita. Rápidamente, sí, doctor. ¿Para qué le pusieron un mes antes corticoides y el efecto antiinflamatorio del corticoide en la cascada es prácticamente inmediato? No, es para disminuir la inflamación previa que tiene el paciente, sobre todo cuando usa medicamentos antiglaucomatosos por largo tiempo. La conjuntiva por lo general está más inflamada, es más hiperémica, entonces para que el paciente llegue lo menos inflamado posible antes del procedimiento. Pepe, lo que pasa es que hay muchas escuelas y esta es prácticamente una de las cosas nuevas que se está haciendo es si se suspenden o no se suspenden, Samuel, si se suspenden o no se suspenden los prostaglandínicos antes de cirugía. El problema es que muchas veces, dependiendo del nivel de daño que hay, uno no se arriesga a suspenderlos. Entonces, una de las pocas medidas que podría servir es poner un esteroide de baja potencia por un tiempo largo que no nos suba la presión. Es más o menos lo que quiere decir Andrés. Había también otro estudio del doctor Bosway que combinaba las dos cosas, suspenderle los antiglaucomatosos junto con el esteroide 30 días antes, y ellos reportan una mejoría en el éxito de la trabeculectomía de un 50 a un 80%. Sí. Pero, perdón, Juan Camilo y Andrés, pero entonces, digamos que ustedes también tienen prácticamente ya como protocolo iniciar esteroides desde antes, varios días o semanas antes de la trabeculectomía. Pues yo no he visto todavía eso. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil saber exactamente cuándo se va a operar al paciente. Las órdenes se le dan con mucho tiempo y no sabemos exactamente en qué fecha se vaya a ser operado, pero pues es algo que pudiéramos hacer y que deberíamos hacer. Bueno, en catarata hay unos estudios que hicieron el grupo del doctor Nuits de Holanda, un multicéntrico en Europa, y otra serie de estudios donde efectivamente usaron esteroides en FACO. Estamos hablando de cirugía de catarata desde 3 días antes. Iniciaron los esteroides tópicos también pensando en eso, en tener preparado. Además, iniciaron AINES tópicos también. Y entonces eso, digamos que presenta el ojo de la manera mejor en cuanto a inflamación para la cirugía. Entonces, nosotros estamos utilizando el esteroide desde el día antes, al menos desde el día antes, porque se cita al paciente al visto bueno, entonces se le inicia el esteroide en la FACO. Yo creo realmente, y yo en mis casos personales, lo estoy poniendo entre 1 semana y 2 semanas atrás. La verdad sí he notado que hay un poquito menos de inflamación. El problema es lo que dice Andrés. Es difícil saber cuando estamos a nivel del servicio
cuándo se va a operar. Entonces, en principio, eso es la limitación que hemos tenido. Bueno, entonces vamos a evaluar estas características morfológicas a continuación. Entonces, la morfología de la ampolla nos va a afectar la disminución de la presión intraocular y el riesgo de complicaciones posoperatorias, y por lo tanto pues, es un determinante para el factor de, pues, para el éxito a largo plazo de la trabeculectomía. Con la vascularización, a mayor vascularización en las primeras semanas hay mayor aumento de la falla. Siempre se debe evaluar pues, la vascularización en el centro de la ampolla y a su alrededor, y encontramos pues, que el aumento de la vascularización nos puede llevar a aumentar 6 veces el riesgo de falla. Cuando encontramos vasos en sacacorchos, esto y cuando están presentes pues, en las primeras semanas post-trabeculectomía implican un mayor riesgo de falla quirúrgica por la cicatrización. Es probable que sea una contracción del ateno que está usada por los fibroblastos y que vaya a generar pues, contracción del espacio de la ampolla que la va a llevar pues, a fallar. En esta foto les voy a mostrar pues, una misma ampolla con 4 meses de diferencia, en la cual el centro, la parte delgada y avascular se va reduciendo a medida que el tejido contrae en el limbo. Esto genera un enderezamiento de los vasos conjuntivales, es algo que a veces es difícil de detectar y por eso se debe hacer seguimiento con fotos. En cuanto a la elevación de la ampolla, normalmente pues, no refleja necesariamente un buen control de la presión intraocular. Lo ideal sería que fuera una ampolla de baja elevación y de gran área de distribución. Entonces, cuando son delgadas, quísticas y vasculares, son ampollas que no están funcionando bien. Cuando es una elevación muy grande y con paredes muy gruesas, no va a permitir la difusión del humor acuoso a través de las paredes y se va a elevar la presión. Y cuando son el micrófono. Cuando son muy elevadas, puede haber mala lubricación corneal y generar pues, problemas con el parpadeo. Entonces puede predisponer a ampollas disestésicas y a formación de DELE. Hay que también darle mucha importancia a evaluar la completa extensión de la ampolla y no dejarnos llevar solamente por la parte adelgazada que vemos aquí en estas flechas rojas, sino también ver la parte que es más difusa, que está encerrada aquí en estas flechas azules. La ecografía, cuando se usa para evaluar el funcionamiento de la ampolla, nos da una relación inversa entre el área de la ampolla y la presión intraocular. A mayor área hay una menor presión intraocular normalmente. Aquí vemos una ampolla que se va extendiendo mucho sobre córnea clara y puede ser muy sintomática para el paciente. El grosor de la pared la podemos inferir por la transparencia de la ampolla. Nos va a determinar, como dije, la cantidad del flujo transconjuntival. Las ampollas tienen variabilidad en el grosor de la ampolla y el flujo va a tender a irse hacia el sitio donde hay menor resistencia. Eso ocurre por remodelación que se presenta en el tiempo, por estrés mecánico, por actividad de las metaloproteinasas y por apoptosis de los fibroblastos. Y aquí vemos unos ejemplos de OCT de segmento anterior en que hay una ampolla quística, aquí una ampolla fibrosada y aquí una ampolla que está encapsulada o enquistada. En las áreas vasculares es muy importante reconocerlas, sobre todo también cuando se acompañan de paredes delgadas, porque predisponen mucho a los pacientes a complicaciones a largo plazo, como las fugas, la hipotonía, ampollas disestésicas y endoftalmitis relacionada con la ampolla. Este es un ejemplo de una ampolla avascular que ha tenido múltiples infecciones recurrentes. Y los microquistes son evidencia pues, de que hay una filtración transconjuntival y son un signo de buena función. No todas las ampollas que funcionan bien tienen microquistes visibles y los microquistes aún pueden estar presentes cuando la ampolla tiene bajo rendimiento y la presión es muy alta. Aquí vemos dos ejemplos, uno del libro y acá uno de una foto del doctor Juan Manuel Palacio en su consultorio. La fuga también es muy importante, es muy fácil de evaluar, es poniéndole fluoresceína al 2% a la ampolla. A veces cuando la presión es muy baja y la fuga es muy bajita, es difícil de pronto de detectar. Hay clasificaciones de la ampolla. Doctor Andrés, perdón que... Hola. Una pregunta, qué pena que me atraviese, pero es Tranquilo. que hemos tenido algunos casitos de esas ampollas prominentes y delgadas, como muy grandes y que pueden invadir córnea, pero a veces ahí están en el limbo, pero muy altas y pueden tener problemas, eso, todo lo que usted menciona. Digamos, la ampolla ideal es la ampolla difusa y que no es tan delgada ni tan prominente, ¿cierto? Y que tenga así una buena área de extensión
también, para que no tenga unos cambios de altura así tan prominentes como usted refiere, y para que sea menos los molesto para el paciente cambios, también. sí, digamos cuando pues yo acompañaba en glaucoma hace 25 años, pues por supuesto la técnica era diferente porque la mitomicina se aplicaba ahí nomás. Ahora la mitomicina ustedes la inyectan subconjuntival más difusamente, así es, la técnica actual. Sí, la cirugía inicia con aplicación subconjuntival de mitomicina y se expande un poco con ayuda de aplicadores, y ya después se hace pues la incisión y todo, y ya pues el resto de la cirugía, pero sí inicia con aplicación de mitomicina subconjuntival. ¿No les La da idea, miedo que mitomicina que aplican antes de la cirugía se les meta a la cámara anterior por la filtrante que hacen? No, Doc, le explico, doctor Galvis. Nosotros colocamos la mitomicina inyectada, pero la mitomicina va inyectada a la tenon. Entonces, la tenon realmente es la que absorbe como que toda la mitomicina. De hecho, se puede colocar incluso hasta 10 minutos antes. Hay quien lo coloca previo al inicio de la cirugía. Nosotros lo hacemos en el mismo acto operatorio. Y realmente, de hecho, eso fue la tesis de Harold, el doctor Harold Rodríguez, y morfológicamente basado en esta clasificación que Andrés tiene ahí, la caracterización de la ampolla era bastante adecuada, difusa, poca elevación. Entonces, de verdad hemos tenido buenos resultados, y en cuanto a efectividad de la trabeculectomía ha sido bastante adecuada. ¿Y sí, qué es bien. ponen? ¿Qué cantidad ponen? Dale, Se, Gus. se pone una dilución, o sea, se saca 0.1 cc de mitomicina C al 0.5%, y eso se mezcla con lidocaína 0.1 cc. Entonces finalmente la dilución queda como a 0.25 miligramos por decilitro. Sí, la idea es que esto fue un estudio que empezamos a hacer hace un par de días y el resultado final ha sido muy bueno. Hemos tenido mucho menos Seidel, mucho menos ampollas enquistadas, mucho menos ampollas ultra delgadas, que es lo que más miedo le tenemos. Y la verdad es una variante en la técnica que hasta ahora no hemos visto ningún daño corneal secundario a eso. El cuidado es que se pone atrás, bien atrás, como dice Gustavo, a la tenon, y se difunde con aplicadores. No sé, no creo que esté montado en la charla hoy la técnica quirúrgica, ¿cierto, Andrés? No, porque la idea era hablar más del manejo posquirúrgico. Sí, sí. Camilo, Doc, se tienen dos estudios de seguimiento, porque el primero lo hizo Juan José, que fue la técnica base que agarró los pacientes iniciales que se hicieron, Juan José Miro, y ya se hizo el seguimiento con ese grupo, pues con los que se tomaron de ese grupo, y un grupo nuevo que fue el que hizo Harold, que complementó el estudio, ¿no? O sea, el estudio ya va como a 3 años, creo. Sí. Parra, Espinosa y Castellanos. Cuando hacen trabeculectomía, ¿resecan tenon? No, no la tocamos para nada, jefe. No, y ahora menos, porque ahí es donde vamos a dejar el reservorio de mitomicina, que es el que va a hacer la disminución de la cicatrización ahí. Doctores, perdón, es decir, la técnica hoy es estándar, es eso, inyectar la mitomicina subconjuntival. No, Alejo, no. Sigue siendo... Sí, Dale, es a Gus, dale. preferencia, es a preferencia del cirujano, pero lo que sí se ha demostrado es que hay en ensayos clínicos aleatorizados se ha demostrado que la mitomicina C inyectada no es menos potente o efectiva de lo que lo es en esponja. Y la ventaja que ofrece la mitomicina C inyectada es que es una dosis exacta, una dosis conocida, la estamos colocando inyectada, o sea, no tenemos el riesgo que se nos quede la esponja ahí metida. Hace el procedimiento muchísimo más rápido, porque eso es simplemente inyectar. Yo por lo menos espero 1 minuto y arranco la cirugía. Entonces, es muy práctico, honestamente, Sí, desde un la punto de vista pregunta es, técnico. aquí en la Foscal, quiero decir, aquí en la Foscal. Lo tenemos protocolizado todos. Sí, en la Foscal sí está protocolizado. O sea, no es estándar, pero los resultados que nosotros hemos tenido desde que nosotros estandarizamos el procedimiento para nosotros, por lo menos nos han dado ampollas mucho menos avasculares, no hay tanto avance corneal,
nos ha ido mucho mejor con las ampollas que tenemos ahora que cuando estábamos haciendo aplicación localizada. Sí, es que esa es la idea, pues por supuesto viendo desde afuera que las ampollas ahora son mucho menos prominentes y menos complejas. Entonces, bueno, pues interesante. Ya se... Bueno, entonces esta Espérate un clasificación... segundo, Andrés. El Bueno, único cuidado, y de verdad hay que tenerlo, muchachos, es que no se vayan a ponérselo a una vena, porque si ustedes hacen una hemorragia subconjuntival, es como si le pusieran sangre autóloga en una ampolla. Entonces, ese realmente es el cuidado. Hay que ser muy cuidadosos en la inyección para no coger una vena. Y cuando estamos trabajando con los pacientes que están con prostaglandinas, hay que tener más cuidado todavía porque con facilidad los puede coger uno. Ok, en esta clasificación de Indiana se evalúan 4 parámetros: la altura de la ampolla, la extensión de la ampolla, la vascularización, ¿sí? Y el test de Seidel. En esta otra clasificación de Moorfields, que está pues, más diseñada para clasificación por fotos, también se evalúa el área de difusión, la altura de la ampolla y la vascularidad. En esta no evalúan si hay fuga o no. El esquema para la evaluación es como lo que vamos a tratar ya de ahora en adelante en toda la charla. Es un poquito extenso, pero nos lo puede facilitar haciendo pues como esta primera diferenciación, un enfoque sistemático. Primero evaluamos la profundidad de la cámara anterior, si está formada o es poco profunda. Posteriormente miramos la presión intraocular, si es elevada o si es una presión baja, y más adelante vamos a evaluar la ampolla, si está formada o si está plana. Este es el esquema de que les hablo, en el cual divide pues aquí la evaluación, evaluando primero la cámara anterior, posteriormente la presión intraocular y ya finalmente la ampolla, y con eso, dependiendo de los hallazgos, vamos a ir llegando a los diferentes diagnósticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Si estamos en el escenario de una cámara anterior formada con una presión alta y tenemos una ampolla plana, podemos empezar a manejar la ampolla con masaje digital inicialmente y posteriormente, si es necesario, con suturoglisis. Entonces, en el masaje digital, primero es importante siempre hacer gonioscopia porque nos va a descartar que no vaya a haber pues, un bloqueo en el sitio de la filtración, que puede ser por vítreo o por iris principalmente, también con sangre. El propósito del masaje es estimular el flujo de humor acuoso a través del ostium y hacia el espacio subconjuntival para que esta ampolla se eleve, se agrande, empiece a filtrar y disminuya la presión intraocular, evitando así pues cualquier obstrucción a la filtración, pues, que no se vaya a volver permanente. Es la maniobra más usada para mejorar el éxito postquirúrgico y está indicada en los postoperatorios tempranos e intermedios, como les dije, es para formar la ampolla o para identificar una ampolla que no esté funcionando bien y para establecer una filtración definitiva cuando se hace pues conjunto a suturoglisis. Entonces, no hay un consenso sobre la técnica, cuánto debe durar y qué tan frecuente debe ser. Lo más popular es hacer presión focal y constante cuando el paciente mira hacia arriba para aumentar la presión intraocular y que temporalmente y que la presión empiece a forzar esa salida del humor acuoso a través del sitio de filtración. Ya lo podemos variar aplicando presión directamente sobre el flap escleral para tratar como de desalinear los bordes del flap y que haya una filtración. Para el paciente es importante ya más adelante, más avanzado el periodo postoperatorio, explicarle al paciente que lo debe hacer con la yema del dedo, hacer una presión constante a través del párpado inferior mientras mira hacia arriba. Lo puede repetir 4 veces al día. Hay reportes en cuanto a la duración. Hay unos que recomiendan que sea por 10 segundos continuos, mientras otros recomiendan que sea intermitente porque pueden considerar que el glaucoma puede avanzar cuando hay una presión alta constante producto de un masaje continuo. Entonces lo recomiendan que sea intermitente. Yo hago ¿Sí, la presión en la parte de arriba, a ambos lados de la trabeculectomía, tratando de coger el borde del párpado superior, que sea como el instrumento que presiona la zona donde está la trabeculectomía. Sí, así tal cual se puede hacer también, doctor. Dentro de las complicaciones, las más comunes es que se nos aplane la cámara anterior. Si esto no nos mejora en pocos minutos, habrá que dejar al paciente con ciclopléjicos para que ayude a formarla nuevamente.
Cuando hay hemorragia desde el ostium, también se puede hacer una vigilancia, un manejo conservador. Hay que explicarle al paciente que el hacerle el masaje puede disminuirle transitoriamente la agudeza visual por hipotonía o por presencia de hemorragia. Y cuando hay encarcelamiento del iris, es importante, pues, lo que les decía, hacer gonioscopia primero para verificar que el iris no esté bloqueando el ostium. Cuando en cirugía se hace iridectomía, esto va a disminuir grandemente, pues, este riesgo. Un segundo, Andrés. Es importante lo que Andrés está diciendo de hacer una gonioscopía antes de hacer el masaje, porque hay que definir claramente dónde está el bloqueo en el momento. Si ustedes tienen el iris encarcelado, van a aumentar el bloqueo. Si ustedes no tienen el iris encarcelado, pueden hacer esto. Yo de rutina y hace mucho rato no hago iridectomía quirúrgica en pacientes de ángulo abierto. Solamente hago en glaucomas de ángulo estrecho o cámaras muy pandas. La suturolisis está indicada cuando hay una presión posoperatoria no controlada a pesar de hacerle masaje ocular, cuando esta presión está por encima del target deseado para el paciente, o cuando es una ampolla baja que está funcionando mal o que tiene una filtración inadecuada. El momento ideal para la suturolisis debe ser desde el cuarto día en adelante, dicen que hasta la tercera semana. Más temprano de eso puede predisponer a filtración excesiva e hipotonía. Hay otros estudios que sugieren que puede ser efectiva hasta las 21 semanas, pero pues ya me parece pues, un poco largo también. Doctor, ¿cuántos puntos pone? ¿Y cuántos empieza a cortar o a hacerle suturolisis? En la cirugía, por lo regular se ponen 3 puntos, uno en el ostium y 2 al lado y lado para control de astigmatismo. Y dependiendo, como vayamos viendo el funcionamiento de la ampolla, vamos a decidir en qué momento soltar el punto del ostium, del centro. Doctor, lo importante, Andrés, devuélvete un poquito. Nosotros tenemos una técnica, que es una técnica lineal, un flap de 2,5, 3 milímetros a 1 milímetro posterior, y es una técnica lineal. Entonces ponemos 3 puntos, ahí está, ahí se alcanza a ver. 1, 2, 3, ¿sí? Sí. Entonces son Es 3 como puntos. es como si fuera una de las incisiones de faco escleral que se hacían anteriormente, parecida. Efectivamente, a raíz de esto fue que se presentó la modificación de la técnica porque hacíamos las combinadas por ahí. Entonces hicimos toda la modificación y colocamos 3 puntos, uno sobre el ostium que tiene que tener un gran cuidado porque es para que no lo hagan de espesor completo, porque si no les va a quedar un punto, una filtrante de espesor completo que la queremos abolir. Y segundo, vamos a tener 2 puntos laterales para control de astigmatismo y control de la filtración. Entonces lo que hacemos es que en principio, mientras podamos mantener el paciente sin suturolisis, nos gusta esperar siquiera 10 días porque es el momento en que la mitomicina empieza a trabajar. Pero cuando necesitamos hacerlo antes por el daño o por la presión tan alta, siempre se inicia por el punto del ostium. No sé si queda claro, Virgilio. Y Juan Camilo, una pregunta. ¿Cuál es la ventaja sobre esa incisión que ustedes hacían antes, que era como una casita, como un flap completo? La verdad, hace mucho tiempo la cambiamos. Nosotros hace más de, yo creo que 14 o 15 años. Es una técnica que se fue evolucionando. Lo llevé a un Panamericano hace mucho tiempo. Y la gran ventaja es la velocidad en que se hace una trabeculectomía. Es muy limpia, no tiene riesgo de sangrados. Se hace con un crescent invertido inicialmente a 90 grados, luego un pequeño flap a 45 y luego se ingresa para hacer lo que hoy en día se llama la cornectomía, más que la trabeculectomía como tal, porque uno saca, aunque viene parte del trabéculo, lo que está haciendo es un sistema valvular descrito por Palmer hace muchos días y está hecho por la parte de adelante. Realmente uno lo que más hace es una cornectomía para hacer el efecto válvula. Y a veces uno mismo puede mirar en cirugía qué tanto más requiere filtrar o no más filtrar. Y ahí va un poquito la definición en qué tan grueso se hace el flap. Pero en general, hace muchos días
cambiamos a esta técnica. Es una técnica muy rápida, es una técnica que realmente permite tener fácilmente un acceso, no te tienes que meter atrás y realmente los resultados que hemos tenido son fantásticos. Alejo, se cambió porque, o la transición fue porque nosotros hacíamos, pues desde el manejo del departamento de glaucoma se hacía faco combinada por una sola vía, y la una sola vía era incisión lineal, como la faco escleral, y a través de ahí hacíamos la faco y hacíamos la trabeculectomía. Entonces empezamos a hacer la transición, a hacer las trabeculectomías también por incisión lineal, y realmente, digamos, pienso que es por la experiencia que se tenía ese flap lineal al hacer la faco combinada, vimos que la respuesta de ese flap lineal en las trabeculectomías sin faco nos iba igual que los que hacían casita o los que hacen triángulo, y la respuesta era muy similar. Eso depende mucho de la técnica quirúrgica que se realice, que es lo que genera la filtración. Ahora, para los que les gustan 2 vías, que hay todavía mucha gente que la hace por 2 vías, es una trabeculectomía que mínimamente invade la conjuntiva, porque tú no tienes que limpiar y abrir el flap, lo abrimos en L muy cortico y realmente funciona muy, muy bien y muy rápido, y pocas hemorragias subconjuntivales secundarias a la trabeculectomía per se nos presentan, Alejo. Gracias. Okay. Bueno, ya en cuanto a la manera de hacer la suturolisis con anestesia tópica, al paciente le ponemos el lente, aquí lo hacemos con el lente de Rich, para ejercer un poco de presión y blanquear la conjuntiva. Cortamos una sutura a la vez, debemos evidenciar que se separe completamente esta sutura, y más adelante volvemos a revisar el paciente en lámpara de hendidura para verificar presión intraocular, Seidel y lo demás. Estos son los parámetros que usamos acá en la clínica. Un anuncio comercial. También, un segundo, Andrés. La gente nos va a preguntar, o dice, bueno, yo no tengo plata para comprar un lente de suturolisis porque no hago tanta suturolisis. Cuando ustedes compren un lente de gonioscopía, siempre compren un lente de 4 espejos que no tenga espejo en las bases externas. No sé si me explico. Que sea transparente. Exacto, que sea transparente en el centro. O sea, viene la parte central como tal, que es por donde miramos, pero al ladito hay unas esquinitas, hay 4 esquinas que son transparentes. Esos sitios son perfectos para hacer suturolisis y ustedes evitan el costo de $450 que vale un lente de suturolisis. Nosotros lo tenemos porque el volumen para nosotros amerita, pero para la gente que no hace suturolisis como tal regularmente, pues esta es una forma de no tener que comprar un lente tan costoso. Doctor, un comentario. Esa técnica también con el doctor Félix me enseñó que con una cuchara plástica de esas desechables, al invertirla se puede hacer presión y funciona exactamente igual. ¿Una cuchara de qué? De plástico desechable. Sí, pero ¿para qué? Una cuchara como esas para el café. Ah, ¿para hacer la suturolisis? Sí. Sí, lo único que pasa es que los lentes tienen un factor de potencialización. Y eso es cierto. O sea, el riesgo que tú tienes con la cuchara es que fácilmente puedes quemar la conjuntiva. Eso está también descrito. Y es uno de los cuidados exactamente cuando hagas suturolisis. Andrés después va a explicar un poquito. Yo quisiera hacer un comentario porque yo nunca he hecho suturolisis. Y cuando necesito hacer cortar una sutura, normalmente trato de hacerle un poco de presión en la zona donde está la trabeculectomía para sacar como el líquido que debe ver a mayor transparencia la sutura, y corriendo la conjuntiva, desplazándola lo más hacia la limbo esclerocorneal. Trato de cortarla, pero no cortarla, sino de romperla básicamente, porque inclusive ni se rompe la conjuntiva, sino traccionando un poquitico a la presión y estirando la sutura de manera brusca, ¡pum!, la sutura se rompe y no necesito láser ni necesito nada para hacerlo. Puede ser que no sea la técnica más ortodoxa, pero me ha funcionado. Y después de que corto la suturolisis, hago la
la suturolisis, ¿sí? O la cortada de la esta, hago nuevamente el masajito periférico, buscando que a través de ese punto que hago me filtre un poquitico y trato de buscar cuál es el punto que está más apretadito como para romperlo, a ver que me dé más canalización. Pero es muy sui generis y muy particular lo que yo hago, y sigan lo que dicen los profesores del glaucoma. En cuanto a las complicaciones de la suturolisis, puede ocurrir hasta en el 30% de los pacientes. Por lo tanto, es muy importante pues, controlarlos después del procedimiento, como decía, y nuevamente entre 24 y 48 horas. Las complicaciones inmediatas son, pues, está descrita la evidencia de la herida conjuntival, que es una indicación de reparación quirúrgica inmediata. Cuando hay perforación conjuntival, si es pequeña, ella puede cerrar sola, no se debe hacer masaje hasta que no haya cicatrización completa. Se usan supresores de producción del humor acuoso, antibióticos profilácticos, y si estas medidas conservadoras fallan, pues hay que llevar al paciente a cirugía. Cuando presenta hipotonía, que puede ser común hasta en el 21% de los pacientes, no se debe masajear muy fuerte inmediatamente después de la suturolisis. Cuando ocurre aplanamiento de la cámara anterior, eso puede ocurrir hasta en un 18%. Usualmente también responden a cicloplegia. Supresores de producción de humor acuoso. Bueno, cuando hay fugas, hasta en el 9% de los casos, también se usan supresores. Andrés, ¿Sí? ¿tienes mucho retorno de audio? Hay alguien con el micrófono perdido, dice aquí Juan Chang. Sí. Ahí no sé, cuando yo hablo, no, ya se perdió. Ok. Ya se perdió el retorno. Bueno, cuando hay encarcelamiento del iris es una indicación de cirugía, aunque también me tocó ver al doctor Parra que haciendo la expresión con el lente de gonoscopía logró pues como de sacar el iris de ese sitio. Se puede intentar también esto antes en la lámpara de hendidura. También se puede presentar glaucoma bidireccional, esto ya es más raro, ocurre hasta el 2% de los pacientes, puede aparecer hasta 48 horas después. Y esto ocurre más comúnmente en pacientes que están predispuestos, que tengan ángulos estrechos preexistentes o una presión muy alta previa a la suturolisis. El linfema también es raro, puede resolver hasta en 72 horas y ya de manera tardía se puede complicar con maculopatías por hipotonía, con formación de catarata o ampollas ya muy grandes con o sin formación de lente corneal. Cuando estamos en el escenario de una cámara anterior formada con presión alta, pero esta vez con ampolla elevada, estamos hablando más de una ampolla encapsulada o enquistada, que aparece entre la segunda y la cuarta semana del postoperatorio. Clínicamente estas ampollas, como les dije, son una ampolla altamente elevada, en forma de cúpula, que es firme, ¿sí? Que está congestionada, por lo general no tiene microquistes. En la gonoscopía vemos un osteo que está presente, puede también presentarse con presión alta o normal. El paciente se puede quejar de dolor y esta elevación puede alterar la película lagrimal, generarle tosis palpebral y delio corneal al paciente. Están reportadas incidencias variables dependiendo de donde la busquemos. En la mayoría de los sitios está en una incidencia entre el 9 al 15%. Ocurre por proliferación activa de los fibroblastos que generan unas paredes gruesas y que se empiezan a contraer formando esta morfología que vemos ahí en la foto. Estos son algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de una ampolla encapsulada. El 5FU no disminuye la incidencia de este tipo de ampollas, pero la mitomicina sí puede prevenir o retrasar el desarrollo de estas mismas. Inicialmente se inicia el tratamiento con medicamentos, con supresores de producción del humor acuoso y puede ser efectivo hasta en el 70% de los casos. También se pueden usar esteroides, ya si esto no mejora, ya se le lleva al paciente a cirugía, sea para hacer excisión del quiste de Tenon o para hacerle un needling, que puede ser también en consultorio o en quirófano. El needling se usa pues para este tipo de ampollas, como lo venía diciendo, o también para elevar las ampollas que están planas. Es una opción muy válida para hacer primero, antes de pensar en hacer un nuevo procedimiento quirúrgico al paciente. Dependiendo del sitio donde lo miren, tienen un éxito reportado entre el 45 y el 93%. Hay mayor probabilidad de que funcione cuando inmediatamente después del procedimiento la presión queda por debajo de 11. Esto hay reportes. La técnica se hace con una aguja 30, una jeringa de insulina,
se aplica lidocaína .11c y mitomicina o 5-FU.11c también. Se trata de entrar distante del flap escleral, más o menos 5 a 6 milímetros. Con el bisel de la aguja haciendo movimientos de barrido, se trata de liberar pues, la fibrosis que hay alrededor del flap y también, si es posible, llegar hasta el flap para liberar allá. Se debe revisar al paciente posteriormente para evaluar si hay Seidel y cómo quedó la presión intraocular, y se deja ya con antibióticos y esteroides. El intervalo entre la cirugía del needling, como le digo, pues la clínica nos lo va a ir diciendo, pero por lo general es hasta después de las 6 semanas. Uno primero hace el manejo posquirúrgico con masaje digital y con suturolisis antes de hacer el needling. Están reportadas hasta 10 repeticiones en un mismo paciente. En este estudio del doctor Gómez en Bogotá, el doctor estudió, pues, incluyó 25 ojos, les hizo needling por debajo del flap escleral y les aplicó 5-FU a 180 grados lejos del sitio del flap para disminuir el riesgo de que entrara a cámara anterior. Los pacientes les bajó en promedio la presión desde 23 a 13, una disminución importante. En un promedio repitió el procedimiento 2.2 veces y concluyó que era un procedimiento sencillo con una baja tasa de complicaciones y que era un manejo pues, eficaz para pacientes que tengan ampulas de trabeculectomía, que ya no le estuvieran funcionando bien y que se podía repetir disminuyendo la cantidad de medicamentos y retardando la realización de posibles nuevas intervenciones quirúrgicas. Cuando estamos en el escenario de una cámara anterior formada con presiones bajas, en el caso de tener la ampolla formada, es el resultado esperado que todos queremos si la presión está dentro del rango objetivo, o el caso de una sobrefiltración si la presión está por debajo de 4. Cuando la cámara está plana, se debe buscar cuidadosamente una fuga en la herida conjuntival. Cuando esta no está presente, puede que haya un apagado de la producción del humor acuoso, que puede ser secundario a inflamación de los cuerpos ciliares, incluso por acción de la mitomicina C. De la fuga vamos a hablar más adelante. Cuando en este otro escenario de una cámara anterior plana, ¿sí? Con una presión intraocular alta, en el caso de que cuando hay este tipo de escenarios, es importante comprender que la presión intraocular elevada puede ser por encima, igual o por encima de 8 en valores pues, de presión intraocular. En estos pacientes se debe hacer un fondo de ojo para determinar si de pronto hay alguna masa o una hemorragia supracoroidea, que se puede acompañar de un dolor intenso en los pacientes. Si no vemos hemorragia supracoroidea, debemos determinar que haya una iridotomía patente. En caso tal de que no haya iridotomía, el diagnóstico más probable en este caso sería que haya un bloqueo pupilar. Y si la iridotomía está presente, pues pudiéramos estar hablando más de un glaucoma bidireccional. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar de la hemorragia supracoroidea, que es una entidad que está asociada pues, a todo tipo de cirugía intraocular, incluso al trauma penetrante, que puede presentarse o no con expulsión del contenido ocular, que sería una hemorragia expulsiva. Ocurre por una hipotonía súbita que genera una ruptura en los vasos sanguíneos ciliares posteriores y esa acumulación de sangre arterial va a estar en el espacio infracoroideo. Hay factores que predisponen a esta situación y están dentro de ellos la presión no controlada, la inflamación severa en el preoperatorio, factores vasculares como pacientes hipertensos mal controlados, que tengan por alguna razón un aumento de la presión venosa epiescleral, sea por ejemplo un paciente con antecedente de un Sturge-Weber, una noctalmos por ejemplo, y factores posoperatorios cuando hay hipotonías prolongadas, el uso de antimetabolitos que siempre lo hacemos, o cuando hay maniobras de Valsalva, por ejemplo, cuando el paciente está en un posoperatorio con una anestesia general. El diagnóstico es principalmente clínico, con el dolor que refiere el paciente, con cámara anterior plana, presión elevada y la masa en el fondo de ojo. La ecografía nos puede ayudar, nos va a mostrar unos ecos inmóviles, lisos y gruesos en forma de cúpula. Estas ecografías se recomiendan hacer seriadas para evaluar la reflectividad de esos ecos y que podamos ver la lisis del coágulo, que nos va a guiar en qué momento es ideal hacer el drenaje, que debe ser entre los 10 a 14 días después. Se previene controlando adecuadamente la presión intraocular preoperatoria con medicamentos tópicos o con manitol intravenoso previo a la cirugía, o
pacientes que estén predispuestos, como les expliqué, pacientes con anoftalmos o Sturge-Weber, síndromes de vena cava superior o fístulas arteriovenosas orbitales, se recomienda hacer esclerostomías posteriores profilácticas. En el glaucoma bidireccional, como les decía, también hay un aplanamiento en la cámara anterior con un aumento de la presión intraocular, que puede ser desde 8 para arriba cuando están en estas condiciones. Se debe garantizar que la evaluación de una iridotomía presenta, digamos, a excluir el bloqueo pupilar y que no tenga ninguna anormalidad en el segmento posterior, sea clínica o ecográficamente. Clínicamente ocurre hasta en el 2 a 4% de los ojos operados con glaucomas por cierre angular primarios que no estén controlados y puede ocurrir desde el primer día posoperatorio hasta meses después. Eso tiene múltiples asociaciones como las que vemos aquí, cirugías extracapsulares con implante de lente intraocular, pacientes áfacos que tengan o no un procedimiento de filtración asociado, la colocación de lentes fágicos para corrección de miopía, los implantes de válvula de drenaje de glaucoma, las cirugías de desprendimiento de glaucoma, de desprendimiento de retina, perdón, con bucle, la vitrectomía pars plana, y después de niveling también, como lo comenté previamente, procedimientos con láser como los que vemos allí, entre otros. Y el tratamiento médico puede resolver hasta el 50% de los casos con cicloplégicos como la atropina, con supresores del humor acuoso, o con agentes hiperosmóticos como la glicerina y el manitol. Con láser, cuando el paciente, dependiendo del paciente si es fágico, pseudofágico o está en afasia, podemos hacer una hialoidotomía a través de la iridotomía que ya tiene el paciente, si así es, o hacer una capsulotomía y por ahí derecho hacer la hialoidotomía, o tratar de resolver como el mecanismo con rotación y encogimiento de los cuerpos ciliares que se puede hacer con ciclofotocoagulación transestelar con láser diodo o con láser argón, también está descrito. Y ya quirúrgico se puede hacer con vitrectomía pars plana, en el cual el objetivo principal es la disrupción de la hialoides anterior. También está descrito la cirugía combinada de vitrectomía pars plana con implante valvular cuando son glaucomas muy severos en los cuales queremos actuar rápidamente. La técnica de Chandler es cuando no tenemos la posibilidad de hacer vitrectomía pars plana, en la cual hacemos esclerectomías buscando fluido supracoroideo y tratando de drenarlo para poder formar la cámara anterior. Si esto no es posible, a través de esa esclerectomía vamos a introducir una aguja 18, vamos a hacer movimientos de lado a lado y extraer el fluido vítreo entre 1 a 1.5 cc para poder reformar pues, la cámara anterior. La idea es hacer una comunicación verdadera entre la cámara anterior y la cámara posterior. Y esta otra técnica que es descrita por Luis en el 2001, que es hacer una vitrectomía a través del orificio de la iridotomía viridectomía que tiene el paciente para realizar una sonolectomía, hialoidectomía y vitrectomía anterior. Eso seguro nos va a crear una comunicación verdadera entre la cámara anterior y el segmento posterior, y ahí vamos a evidenciar cómo la cámara anterior se profundiza. Ellos destacaban las ventajas de este procedimiento era porque eliminaba los riesgos de una vitrectomía pars plana y que podía ser un procedimiento simple para los cirujanos como de segmento anterior y glaucomatólogos. En el escenario de la cámara anterior plana, con una presión baja y una ampolla formada, estamos hablando de, puede ser el caso de una sobrefiltración o de tener una ampolla dismórfica. En el caso de la sobrefiltración, estos pacientes se pueden tratar conservadoramente inicial con midriáticos, reduciendo los esteroides para promover así más la cicatrización. Podemos ponerle lentes de contacto o esta carcasa que vemos en la foto, que es la carcasa de Simmons. También, dependiendo de la respuesta de estas primeras medidas conservadoras, si no funcionan, podemos hacer suturas de compresión en la ampolla, aplicación de sangre autóloga subconjuntival, o si es necesario llegar incluso a reestructurar el flap. Esos pacientes es muy importante como la sintomatología de ellos, que el paciente permanezca muy confortable, que se pueda mantener una buena visión. Los pacientes cuando tienen ampollas muy amplias o muy elevadas van a estar muy incómodos. La ampolla ideal es una ampolla que no le genere síntomas al paciente, que sea cosméticamente aceptable
que sea difusa, que se mezcle con la conjuntiva normal y que haya una mínima elevación y que su vascularización en el centro coincida con la conjuntiva que hay alrededor. Cuando ya es elevada y de paredes adelgazadas y quísticas, esto puede aparecer meses después del postoperatorio. Por lo general tienen bordes bien delimitados y son avasculares. Los pacientes van a presentar sensación de cuerpo extraño y de epífora asociada a disminución de agudeza visual. Cuando son muy grandes, similar a las enquistadas, esto les va a generar problemas palpebrales con dificultad en el cierre palpebral, con tosis mecánica. También puede generarles entropium y que las pestañas estén en contacto con la ampolla. Cuando son muy elevadas, pues les pueden generar Delen también. Como vemos en el ejemplo en la foto, también pueden haber ampollas disestésicas que se van avanzando hacia córnea anterior y pueden ser muy sintomáticas. Estos pacientes requieren de una lubricación importante para mejorar esos síntomas, y si esto falla, pues habrá que hacerle una revisión a esa ampolla. Las ampollas ya muy difusas generan mucho disconfort al paciente. El paciente puede referir una sensación de ojo blando con una epífora crónica. Los pacientes pueden tener también hipotonía porque tiene una gran área de filtración, pues un área de filtración que se extiende mucho, entonces el tratamiento está más dirigido a subirles la presión intraocular. Y ya finalmente las ampollas vasculares son de una apariencia cosmética muy desagradable pues, para el paciente, y esa puede ser su principal queja también. Cuando ya en cuanto al manejo, estas ampollas elevadas se deben diferenciar pues, de las ampollas enquistadas por enquistes de Tenon que ocurren más temprano en el postoperatorio. Cuando encontramos pestañas mal direccionadas, pues distritiásicas, debemos retirarlas de inmediato porque este contacto las pone en riesgo de endoftalmitis. La lubricación es muy importante para prevenir la formación de Delen, y esto también puede predisponer a queratitis bacteriana. Cuando hay paredes muy delgadas, esto siempre hay que buscarles Seidel. Si es positivo, habrá que hacer un manejo médico con antibióticos y previo pues, a llevarlo al paciente a cirugía para hacer una corrección definitiva. También se le puede aplicar sangre autóloga subconjuntival. Cuando se habla de recontornear el borde anterior de la ampolla, es más para ampollas disestésicas. Eso lo podemos hacer con cauterio o con láser también. En las ampollas difusas, como les decía anteriormente, se pueden hacer suturas compresivas, más o menos como vemos acá. Inicialmente se empieza con un colchonero amplio en la parte de la córnea, y posteriormente vamos a decidir qué sitio vamos a limitar, si limitamos uno de los lados nomás o limitamos los dos, dependiendo del sitio que queramos hacer decisión más adelante. Este procedimiento se puede combinar con sangre autóloga o no, y este se puede repetir. Se puede dejar hasta por 6 semanas. Si las suturas se aflojan, obviamente hay que retirarlas. Y ya cuando el paciente se presenta también con hipotonía, podemos hacer suturas en X sobre el flap para aumentar la resistencia a la salida del humor acuoso, o si el paciente lo requiere, también se puede reestructurar como tal el flap y el parche escleral. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de una cirugía que asistí con el doctor Daniel Montoya, un paciente con una ampolla hiperfiltrante, en el cual se hizo resección de la ampolla. Como vemos aquí el tejido, se reestructuró el flap con estos 2 puntos. Posteriormente, y por la gran disponibilidad de conjuntivas que había en este caso, se decidió hacer un colgajo pediculado desde la conjuntiva temporal y se trasladó aquí a la parte superior para cubrir el defecto, y este es el resultado final. En el escenario de la cámara anterior plana, con una presión intraocular baja y con una ampolla plana, podemos estar enfrente de una fuga y hay que buscarla activamente, y si no, pues sería el caso de posiblemente una oclusión coroidea. Entonces, el uso de antimetabolitos ha aumentado la incidencia de fugas en el postoperatorio. Es muy importante que cuando evaluemos una fuga es determinar si hay un evento precipitante, como una cirugía reciente, o que el paciente se frote los ojos, o que haya tenido algún golpe. Es muy importante determinar qué tan isquémica es la apariencia de esta ampolla, si está infectada o no, y cuál sería el impacto si esta ampolla falla, o sea, qué tan grave es el glaucoma que tiene este paciente, y también evaluar la conjuntiva alrededor para saber qué tipo de cirugía vamos a hacer. Aquí vemos unos ejemplos en la cual vemos una ampolla adelgazada que tiene una fuga aquí en este sitio, y que vimos en el video cómo ocurría pues el test de Seidel. En este esquema les explico pues más o menos cómo sería el manejo. Si es una fuga temprana, o sea, antes de los 3 meses, y vemos un cierre imperfecto de la conjuntiva,
o un defecto en la conjuntiva, hay que resuturar pues, con nylon esto de manera prontamente. Si hay una retracción conjuntival que nos vaya a exponer el flap, se debe suturar pues, la conjuntiva hacia el limbo con una sutura continua. Si vemos un button hole en la cirugía, pues habrá que repararlo de inmediato. Ya cuando es una fuga tardía que ocurre después de los 3 meses, podemos empezar con un tratamiento, hacerle una observación al paciente, identificar si fue causada por rascado, ponerle protector al dormir, iniciar manejo con antibióticos o instruir al paciente que si tiene algún síntoma de blebitis como dolor, disminución de aguda visual, ojo rojo, que empiece antibióticos y que busque la atención por nosotros rápidamente. Se puede también aplicar supresores del humor acuoso y esperamos entre 2 o 3 semanas, si no hay mejoría, ya habría que llevar al paciente pues, a cirugía. Ya están las maniobras no incisionales, como se las enumero allí, se le puede poner un parche al paciente, un lente de contacto terapéutico, también se puede aplicar láser o con cauterio sobre el sitio de la fuga. En este estudio del 91 también le explicaron cómo hacían este cierre con cianoacrilato. Dijeron que eran más efectivas cuando eran ampollas muy viejas con fugas de bajo flujo, muy lentas, y que requirieron por lo general entre 2 a 4 aplicaciones de cianoacrilato. También se puede usar pegante tisular. En este otro estudio del 2016 se les realizó crosslinking, ¿sí? A 7 pacientes hicieron crosslinking como un crosslinking corneal. Les pusieron riboflavina 2 minutos por 30 minutos y después la luz ultravioleta por 30 minutos protegiendo la córnea. 5 de los 7 pacientes mejoraron el Seidel y 4 de estos 5 resolvieron la hipotonía. 2 pacientes sí persistieron con la fuga. La presión les mejoró bastante y la agudeza visual también, y concluían que podía ahorrarse pues, el paciente una revisión quirúrgica más invasiva de la ampolla. También se puede aplicar sangre autóloga subconjuntival. Y la otra opción, ya dependiendo de cómo sea la respuesta a estos que les acabo de explicar, sería la cirugía incisional, en la cual hay que pensar cómo vamos a hacer con la conjuntiva y qué vamos a hacer con la ampolla que ya se encuentra allí. Entonces, para la conjuntiva, nos lo va a decir es la movilidad y qué tanta disponibilidad de conjuntiva tenemos para decidir si vamos a hacer un avanzamiento. Es más para ampollas pequeñas, debemos hacer incisiones relajantes para disminuir la tosis y la diplopia. Cuando son ampollas ya más moderadas o más grandes, debemos medir muy bien la ampolla y separar el flap, como mostré en la cirugía anterior, y decidir si se remueve o no la ampolla. Ya está pues, a criterio de cómo vayamos viendo que evoluciona la cirugía, y se debe suturar pues, al limbo con suturas continuas. Ya cuando son defectos muy grandes o que tenemos una conjuntiva alrededor muy poco móvil o muy inflamada, podemos decidirnos por un injerto autólogo libre. Siempre el injerto debe ser más grande que el espacio que hayamos medido de la ampolla para no tener tanta tensión al suturar. Y ya el manejo pues, de la ampolla existente, podemos desepitelializarla y ponerle el injerto o el colgajo encima de ella. Esa desepitelialización se puede hacer con alcohol. Decidir o no si vamos a hacer excisión de la ampolla no siempre es necesario. Y el refuerzo escleral se puede hacer con tenon autóloga, o también se puede hacer pues, con esclera donante. Entonces, acá les voy a mostrar otro ejemplo de una cirugía que estuve recientemente con el doctor Gustavo, que era una ampolla de una paciente que tenía hace 5 años, que se presentó con Seidel y con presiones de 1 o 2 milímetros de mercurio, con una cámara muy panda, que no mejoró con el manejo inicial. Entonces se llevó a cirugía. Se decidió no resecar la ampolla, la conjuntiva que había alrededor era muy malita, estaba muy inflamada y no avanzaba lo suficiente. Entonces se decidió desepitelializar la ampolla y poner, pues avanzar tenon de la paciente al lado y lado, como vemos acá. Después se unió en el centro. Posteriormente, por lo mismo que no teníamos conjuntiva, se le colocó una membrana amniótica, se fijó muy bien aquí en todos los extremos y se dejó con lente intraocular y formación de cámara anterior con aire. En la fusión coroidea, en este estudio del Reino Unido en el 2002 encontraron que los oftalmólogos que fueron encuestados reportaron prevalencias de cámaras poco profundas o pandas entre casi un 24% y de fusión coroidea un 14%.
Clínicamente hay que evaluar la córnea buscando pliegues endésimos, buscando edemas. La profundidad de la cámara anterior la debemos clasificar según esta clasificación de Spaeth, en la cual hay un contacto iridocorneal periférico. Aquí el contacto en el 2 es más central y aquí ya sí hay un contacto lentículo corneal. La ampolla es importante evaluarla en su extensión, cómo está funcionando, si presenta fuga o no. La presión intraocular en estos casos por lo general es entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Y el tamaño de la difusión coroidea también es muy importante. Aquí lo vemos clínicamente como se puede apreciar. Sí, es muy importante determinar si hay un kissing coroideo, el cual es indicación de un drenaje quirúrgico. También se debe hacer la diferenciación con un DR seroso. Los DRs por lo general son más pálidos. Y la ecografía ocular también es súper importante. Nos va a mostrar la extensión del fluido y también si hacemos un VM, a veces podemos ver una hendidura de ciclodiálisis. La evaluación de estos pacientes es dinámica, eso nos va a guiar la terapia y cada caso se debe evaluar pues, según su propia gravedad. El manejo de estos casos conservador sería tratar vigorosamente la inflamación para prevenir la formación de sinequias periféricas, sinequias anteriores periféricas, para reducir pues, la idiociclitis que nos puede perpetuar la hipotonía, al igual que la salida del flujo por la vía uveoscleral. Se debe paralizar el músculo ciliar con cicloplégicos. En cuanto al manejo quirúrgico, el momento pues depende de la detención temprana y el diagnóstico pues, de condiciones que puedan amenazar la agudeza visual de ese paciente. Entonces, se puede formar con aire, ¿sí? El cual nos va a mantener una cámara por menos de 5 días. También se puede hacer con viscoelástico cohesivo, que nos puede durar alrededor de 5 días. Y ya si se hace con gas, sobre todo si se hace con C3F8, que nos puede durar más tiempo, hasta por 3 semanas cuando se usa el 12%. El drenaje de la difusión coroidea se hace a través de esclerectomías que se hacen inferiores, como vemos en esta foto de acá. Se pueden hacer 2 en cuadrante inferonasal e inferotemporal para buscar la salida del fluido, y se puede combinar, si es necesario, con la reparación del flap escleral, en el cual vamos a revisar si esa esclera está adelgazada o está dehiscente. Deberíamos usar un parche escleral y, dependiendo de la disponibilidad de conjuntiva, como les comenté, cerrar la conjuntiva con un avanzamiento, un colgajo o un injerto. En cuanto a la maculopatía por hipotonía, ya el doctor Daniel Montoya nos habló recientemente una charla muy completa sobre esto, solamente se las voy a nombrar aquí. Es definida como cuando hay cambios en la estructura de la retina y coroides, cuando hay una presión más baja de lo normal, por lo general es menor o igual a 6 y que dure más de 24 horas. Los cambios maculares, como se ven en esta foto, son pliegues que van saliendo radiados desde la fóvea, asociados a pliegues coroideos, con vasos sanguíneos que pueden estar tortuosos y congestionados. Por lo general no presentan fugas en la angiografía y a veces se acompañan también de un nervio óptico, de un disco óptico edematizado. El compromiso de la agudeza visual se genera por una distorsión mecánica de los fotorreceptores, debido pues al plegamiento de la coroides y la retina, que también va a generar cambios permanentes en el EPR y en la retina neurosensorial, que los va a llevar a una pérdida visual permanente. Esto puede ser causado por una sobrefiltración de la ampolla, por fugas o por un apagado en la producción del humor acuoso por toxicidad ciliar por la mitomicina C. El diagnóstico es clínico y la angiografía fluorescénica nos ayuda. Y los factores de riesgo pueden ser los pacientes más jóvenes, miopes, las cirugías que se usan antimetabolitos y que tengan presiones muy altas en el prequirúrgico. Pacientes hombres de sexo blanco también están es un factor de riesgo. Lo principal acá sería la prevención, ¿sí? En cirugía, poniendo suturas esclerales más apretadas, con un muy buen cierre conjuntival. En caso tal de que esto se cumpla y aún así lo presente, podemos hacer el tratamiento médico, que por lo general probablemente no vaya a ser suficiente. Se puede reformar la cámara anterior con viscoelástico, aplicar sangre autóloga subconjuntival, hacer suturas compresivas, como lo expliqué anteriormente, también puede ser una opción. Generar inflamación en esa ampolla haciendo láser o crioterapia es otra opción válida también, y si no, explorar el flap para ver qué está pasando. Es importante tratar rápidamente la hipotonía para prevenir
que se genere como tal la maculopatía, en el cual ya estos pacientes tienen menos chances de mantener una buena agudeza visual hacia adelante. Y en el manejo de la infección de la ampolla está dividido en estos tres escenarios: una inflamación que por lo que como tal no es una infección, sino que puede ser el inicio, y posteriormente pues ya la blebitis y endoftalmitis, en la cual sí hay una infección. El reconocimiento temprano es la clave para la supervivencia de la ampolla y preservar la agudeza visual. Entonces vamos a hablar aquí un poco de ellos. La inflamación relacionada con la ampolla, el paciente se va a presentar, pues vamos a verle una ampolla con inyección conjuntival, no tiene infiltrados mucopurulentos. Por lo general se acompañan de patología coexistente del segmento anterior, como un ojo seco, una blefaritis o un lagoptalmos, y no hay inflamación en la cámara anterior, ni hay vitreitis. En la blebitis ya hay una infección aislada en la ampolla, como vemos acá. Puede haber unos grados variables de hiperemia conjuntival localizada, con infiltrados mucopurulentos, incluso alrededor pues, de la ampolla, y da esta apariencia de la ampolla como descrita como blanco sobre rojo. Bien puede estar asociada a inflamación leve moderada en el segmento anterior, pero el paciente no tiene vitreitis. Y en la endoftalmitis ya es una franca infección de la ampolla asociada a infección intraocular. El paciente puede tener hipopión, obviamente tiene vitreitis, como le he venido diciendo, y puede presentarse de manera temprana en las 2 semanas posterior a la cirugía o ya más tardíamente, meses o años después. Hay muchos factores de riesgo. El principal son las fugas, pero cuando hablamos de por ejemplo, ampollas inferiores que no se hacen porque no están protegidas por el párpado y están muy expuestas a irritación mecánica por el mismo párpado y a bacterias que hay presentes en la película lagrimal. El uso de antimetabólicos, que ya lo hacemos siempre, hacen que las ampollas sean más delgadas, más avasculares, y por eso haya riesgo de mayor infección. Cuando hay uso de antibióticos intermitentes o crónicos, esto va a seleccionar una flora más resistente. Cuando los pacientes tienen antecedentes de complicaciones tempranas en el postoperatorio, van a estar más asociados a mayor incidencia de infecciones tardías. Un factor protector, por decirlo de alguna manera, es cuando se hace una cirugía combinada de facotrave. Esto por lo general genera ampollas más gruesas y por ende van a estar menos propensas a fugas y a infecciones secundarias. La incidencia está reportada entre 1.4 y un 6.9%. Hay otros estudios que muestran incidencias que van aumentando por año entre un 1.1 a un 1.6%, que es mucho mayor que la incidencia de oftalmitis asociada a otras cirugías como la catarata, que son muchísimo más bajas. El diagnóstico es clínico. El paciente, por lo general, cuando está solamente con inflamación, puede estar asintomático, tener algunos síntomas prodrómicos como lo dije anteriormente, ojo rojo, ojo seco, fotofobia, producto de la sintomatología por el problema que tiene en el segmento anterior. Cuando ya tiene blebitis, el paciente se puede quejar más de lagrimeo, de inyección ocular, de sensación de cuerpo extraño. La ampolla se va a ver como blanco lechosa y no se va a ver pues, claramente. También pueden presentar Seidel. El paciente puede presentarse con hipotonía o con presión alta si hay obstrucción del ostium con material purulento. Y ya el paciente con endoftalmitis tiene un deterioro clínico rápido, ¿sí? Tiene un dolor intenso, ahí ya hay mucho más síntomas, una marcada disminución de la agudeza visual, inflamación con o sin hipopión, y puede tener un compromiso variable del vítreo, pero siempre va a estar presente. En la endoftalmitis temprana ocurre más es por flora de la superficie ocular que se introduce perioperatoriamente en el paciente. Cuando se le va a empezar la terapia antibiótica es importante tomar cultivo de la secreción conjuntival antes, aunque muchas veces no son confiables por contaminación. Estos pacientes tienen un pronóstico más favorable, puesto que son unas bacterias menos virulentas, diferente a cuando es una endoftalmitis tardía, que hay bacterias más virulentas que pueden migrar transconjuntivalmente o entrar a través de ampollas muy delgadas o con fugas, y son principalmente los estreptococos y los gram negativos como el Haemophilus influenza. Estos pacientes, obviamente por esa virulencia de las bacterias, el pronóstico es mucho más desfavorable,
y pueden terminar en evisceración o en enucleación. El tratamiento cuando los pacientes cuando tienen inflamaciones relacionadas con la ampolla, se debe manejar los problemas de superficie ocular y anexarle también esteroides tópicos y antibióticos. A veces es necesario darle cicloplégicos y es muy importante evaluarlos diariamente para ver su evolución y verificar que no esté progresando a una blebitis. Cuando ya tenemos el diagnóstico de una blebitis, es importante empezar a cefalosporinas de cuarta generación, como el moxifloxacino o vatifloxacino, en una dosis de ataque cada 15 minutos por 1 hora y posteriormente continuarlas cada hora. Se puede asociar o no a fortificados tópicos como vancomicina o cefazolina, y cuando ya la infección esté ya mucho más disminuida o abolida y que no haya fuga, podemos iniciar manejo con esteroides. Y cuando hay endoftalmitis, lo ideal es hacer una vitrectomía pars plana inmediata, tomar cultivos intravítreos y aplicar antibióticos intravítreos como vancomicina más ceftazidima. Bueno, esto era la charla. Muchas gracias a todos. De la parte superior hacia abajo, normalmente generan unas tosis muy severas. Entonces, normalmente lo que hacemos es unos avanzamientos laterales con sutura en Y. Es una técnica bastante más complicada, pero sí se puede realizar para evitar tanto las verticales como las tosis. ¿Qué pasa con la presión intraocular en esos pacientes después de que ustedes hacen esto? Desgraciadamente, muchas de las veces perdemos gran cantidad de la filtrante. Y eso es una de las cosas a las que uno se ve abocado. Y estos manejos de la ampolla como tal, grandes, los dejamos casi siempre para el final, porque sabemos que la pérdida de la ampolla y de la filtración es muy, muy frecuente. Y una pregunta completamente dumb, o sea, tonta, viene de un tonto para una pregunta tonta, pero ¿qué pasaría si colocas membrana amniótica para cubrir ese defecto en esa parte donde removiste la conjuntiva? La hemos utilizado muchas veces. Lo que pasa es que la longevidad de la membrana amniótica no es mayor y entonces generalmente perdemos y volvemos a quedar con filtración. Y usamos la técnica de parche, o sea, de ponerlas en sándwich, pero en la verdad, en general, no nos ha funcionado. Y los estudios a nivel mundial han demostrado que tampoco es una de las técnicas que nos dé unos resultados bien favorables. Por esta razón, la dejamos para casos muy específicos y generalmente filtrantes más cercanas. Últimamente, por insinuación del doctor Merayo, hemos usado PGRF en filtraciones muy pequeñas para tratar de mantener y nos ha funcionado un poco mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud o pregunta? Bueno, entonces esto era todo. Mil gracias, buen día. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a todos.